Nuevamente nos regocijamos el poder juntarnos acá, como veíamos, en oración para leer su palabra. Sabemos, y así lo escuchábamos, que el solo hecho de leerla ya es una bendición a nuestras vidas. Y por ello vamos capítulo por capítulo en estos libros del Antiguo Testamento, libros que son muy descuidados por la mayoría de nosotros, y de esa manera hay un desconocimiento de lo que hablan estos libros en la vida de muchos de los creyentes, porque hemos sido descuidados con este espacio de la Biblia o con esta parte de la Biblia. Hemos avanzado los primeros 8 capítulos del libro de Oseas. La profecía de Oseas, aquel hombre que con su vida, acerca de su experiencia en su hogar, muestra cuál ha sido la conducta de Israel. Una vida en la cual él puede así experimentar que hay infidelidad, y él tiene que aún a pesar de esa infidelidad, él tiene que amar a Gomer, su esposa. Es la historia de Israel continuamente. Hoy vamos a leer en el capítulo 9, y los que han leído el capítulo 9, yo sé que algunos ya leyeron todo el libro, pero en la semana es bueno también repetir cada capítulo que vamos a ver, porque ahora veremos ahí que el Señor hace mención de 2 historias o 2 situaciones, experiencias en el pueblo de Israel muchísimos años atrás. Una de ellas es en el desierto y la otra de ellas ya en la tierra de Canaán. De esa manera podemos observar cómo Israel ha sido infiel casi siempre. Son pocos los espacios donde Israel permaneció en fidelidad. Y así es como el Señor tiene que mostrar a través de la vida de esta mujer. Ya en los capítulos que hemos venido viendo, desde el capítulo 4 en adelante, el Señor hace una lista de cada situación en la que Israel ha pecado. La última que estuvimos viendo en el capítulo 8 es que ellos tuvieron en poco la ley de Jehová. Dice el versículo 12 del capítulo 8: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Mire, es tan patente lo que estos hicieron. El Señor les dio la ley. La ley que Dios dio es santa, la manifestó al pueblo de Israel y ellos la tuvieron por cosa extraña. Los versículos anteriores habíamos visto que ellos se rebelaron contra la ley de Dios. Así pudiésemos ir retrocediendo y observar cómo aquellos vivían en una condición de desobediencia. Vivían en una condición de apariencia de piedad, pero todo ello no tenía nada que ver con el Dios vivo y verdadero. Ahora vamos a leer el capítulo 9 y otra vez observaremos algunos aspectos que el Señor menciona para con este pueblo y su desobediencia. Capítulo 9 leeremos del versículo 1 al versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Oseas, capítulo 9, versículo 1, dice así la palabra de Dios: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el agar no los mantendrán,
y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y gran odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren. Yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Sabemos que el Señor ha de bendecir nuestros corazones con su santa palabra leída. Muy gráfico lo que podemos leer, ¿verdad?, acerca de lo que ha de sucederle a esta nación. Los primeros 3 versículos, el Señor le dice a Israel que no se alegre en su maldad. Dice el Señor: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Dice: has fornicado apartándote de tu Dios. Has amado el salario de ramera en todas las eras de trigo. No te alegres, porque la condición de Israel, volvemos a repetir todo el contexto, ¿verdad? En apariencia había prosperidad, pero en condición lo que había era una manifestación de impiedad en sus vidas. Lo que leímos unos 2 capítulos atrás, mientras curaba yo a Israel, salió, ¿verdad?, toda la corrupción
del pueblo de Efraín, porque en medio de ellos estaba la maldad. Por esa razón, el Señor ahora le advierte: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos paganos. La manifestación de la alegría de estos pueblos en sus manifestaciones religiosas era de algarabía. Cuando uno puede observar un poco de lo que hacían ellos, lo lee en la historia de Elías y los sacerdotes de Baal, cómo ellos hacen alaridos, ellos gritan, ellos bailan, ellos saltan. Esto era lo que hacían todas las naciones paganas a sus dioses, al Dios al que no era el Dios vivo. Israel, para adorar al Señor, él no iba a venir con esta acción que los pueblos paganos hacían: saltar, brincar, gritar, dar de alaridos, dar de gritos. No es manifestación de la presencia del Señor. Eso lo tenemos muy claro, porque aún hasta el día de hoy se cree que donde hay mayor bulla, mayor movimiento, mayor algarabía, es la presencia del Señor la que está ahí. Y la presencia del Señor no se manifiesta en eso. Por esa razón, el Señor le dice: no saltes de gozo como los pueblos, pues has fornicado. Y le dice el versículo 2: la era y el lagar no los mantendrán, y les faltará el mozo. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán a Efraín, a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No saltes de gozo, que ustedes serán desarraigados de esta tierra, sacados de aquel lugar. Ya dice el Señor acá: la era y el lagar no los mantendrán. Está hablando del vino. Y el mosto, dice él, les fallará. Ya no tendrán como se van a regocijar. Una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es que el Señor iba a castigarles, quitándoles la alegría de ellos, el vino. La alegría de ellos. Por tal razón, el Señor les manifiesta que su castigo era que se quedarían sin tierra. No quedarán en tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria. Volverá a Egipto, es recordando de dónde ha salido, ¿verdad? Él ha sacado de la tierra de Egipto a Israel para formar de él un pueblo. Él le dice: volverá ya de castigo. Está hablando de volver a la esclavitud. Ellos volverían a ser esclavos. Y eso ha pasado. Además añade: retroceso en verso 3. Donde comerán vianda inmunda. Y eso quiero pensar. Ellos van a estar en tierra ajena, y donde van a comer cosas ofrecidas a los otros ídolos, donde comerán cosas que en Israel era prohibido comerlos, allá les tocará comerlo, en la esclavitud. Podemos pensar un poco en lo que le pasó a Daniel, ¿verdad? Y sus compañeros, a Misael, a Azarías y a Ananías ahí, ¿verdad? Cuando ellos dijeron: no comeremos de la comida del rey. Él le dice acá: vosotros seréis desarraigados, llevados, y allá comeréis vianda inmunda. Comeréis de lo que ha sido ofrecido a los ídolos y de lo que para ti es inmundo. Tenía que llegar al punto de que Israel reconocería que él está en una condición en la que necesita ayuda, pero todavía no había llegado. Dice el verso 4: no harán libaciones a Jehová,
ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará a la casa de Jehová. Israel será sacado. Eso es la profecía. Una profecía que ya tuvo cumplimiento. Será sacado y allá querrán hacer lo que aquí no estaban haciendo. Querrán comer, llevar sacrificios. Pero dice el Señor, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, porque como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Todos los que participarían allá en lo lejos ya, en la nación, ya desarraigados de su pueblo, todo sería para el Señor inmundo. Era porque se habían apartado del Señor y que sus vidas olvidaron a obedecer la ley de Jehová. No le agradaron. Por eso ellos pasarían. Añade el verso 5, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué vas a hacer lejos de la tierra? Israel, y tendríamos que ir a la fiesta solemne, ¿verdad? Allá al libro de Levíticos, observar lo que Israel tenía que hacer para poder cumplir con los mandatos de Jehová Dios. Él les dice cuánto y cada tiempo debía de presentarse el israelita delante de Jehová, trayendo una ofrenda agradable al Señor, trayendo una ofrenda por el pecado, trayendo ofrenda por gratitud, trayendo lo que iba a entregar para el sacerdote. Todo lo que tenía que llevar, había un orden establecido por el Señor. Y el Señor le dice que ellos, lejos, todo lo que quieran hacer en apariencia será inmundo. Y le pregunta, ¿qué haréis en el día de la solemnidad? ¿Qué haréis en el día de la fiesta de Jehová? Cuando uno observa la historia, Israel, desde que fue constituida nación, han procurado hacer muchas de las cosas que la palabra del Señor les ha ordenado como nación. Pero todo ello no tiene sentido. Todo lo que hacen. Un hermano explicaba qué es lo que ahora hacen en la Pascua. Todo lo que ahora pretenden hacer en la Pascua no es lo que Dios mandó que hiciesen. Ellos han arreglado algo para poder llegar un poco a lo que Dios les manda hacer en el día que la Pascua debe de hacerse. No es la Pascua, porque no es lo que Dios les ha pedido que hagan. Ya no apartan el cordero, solo se reúnen ahí como en familia, comienzan a hablar un poco de la Escritura. Eso es lo que el hermano ha contado acerca de lo que hacen en este tiempo. Yo no he estado en ninguna celebración de esas, ¿no? Pero manifiestan una devoción que no hay en su corazón. Lo hacen como nosotros hacemos el 15 de septiembre, ¿verdad? Solo por celebrar. Para nosotros es porque es asueto, ¿verdad? Pero para otros es una fiesta, pero para nosotros no. Sigue siendo un 15 para el país de El Salvador, digo yo, que estábamos hablando ayer con Bianca, que aquí para nosotros, el 15 de septiembre, ¿verdad? Algunos ahí lo que les gusta mejor es ir a marchar para que les den el combo de pollo campero, pero eso es lo único quizás. Pero por lo demás, me decía ella, aquí no hay patriotismo, porque el Día del Niño, ¿quién celebra el Día del Niño? Es poco lo que tal vez en Honduras es una fiesta que para todos se celebra allá, hasta días les hacen falta, me dice ella, para celebrar allá, ¿verdad?
porque se celebra de todo y son tan patrióticos que salen y van y están ahí cada persona. Pero Israel está ahora, ya me estoy alejando, Israel está ahora en ese tipo de celebración, solo porque sabe que existió. Bueno, nosotros ahora sabemos que hace 200 años se firmó, ¿verdad?, la firma de la independencia, o se llevó a cabo la firma de la Acta de Independencia. ¿Por qué nos han dicho que 200 años? Pero no es que porque lo han puesto de boga ahorita, ¿verdad?, el bicentenario. Es así Israel. Celebra la Pascua porque de alguna manera tiene que celebrarla. Estaban preparando el año del jubileo. Están preparando el año, pero todo solo es una práctica exterior. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? ¿Qué haréis en el día de la fiesta de Jehová si Él no está ahí? Es que no está el Señor con ellos. La presencia del Señor ha sido apartada de la nación de Israel. Su presencia en este momento no está con ellos. Por eso el Señor pregunta, ¿qué haréis? Ellos tenían que ir al templo como nación. Tenían que ir, antes que existiera el templo, donde estaba el arca del pacto, en el tabernáculo. Cuando era en el desierto, era en el tabernáculo. Por 40 años caminó aquel tabernáculo con ellos y ellos tenían que llevar su sacrificio al tabernáculo. Cuando ya Israel mora en Canaán, el arca del pacto moraba en una tienda ahí. Y tenía que ser puesto ahí y llevado el sacrificio hasta ahí donde estaba. Luego que el arca del pacto ya los que hemos leído el primer libro de Samuel, vemos cómo el arca del pacto se la llevan los filisteos, cómo aquellos filisteos pueden observar todo lo que ahí hay y la devuelven, y luego viene a la casa de Obed-Edom y está ahí. Luego David está una noche en su casa y piensa dónde poner el arca, porque él estaba viviendo cómodamente y el arca del pacto allá. Todo esto, cuando el arca fue puesta en el templo, la presencia del Señor moró ahí. Los sacrificios eran traídos ahí. El valor, yo creo que ya lo dije anteriormente, el valor de traer el sacrificio a estos lugares era porque ahí estaba la presencia del Señor. Por eso tenía valor traerlo. Ahora le dice él, ¿qué haréis en el día de Jehová? ¿O qué haréis en el día de la solemnidad? Si Él no está ahí. Era por demás. Versículo 6. Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Cuando veamos ya, cuando Israel es llevado cautivo por Asiria, podremos observar cómo esa tierra quedó vacía. Si quiere adelantarse, puede leer allá en los capítulos del segundo libro de Reyes, capítulo 17 en adelante. Podrá ver cómo esa tierra sufre porque el Señor desarraigó a la nación de ese lugar. Por esa razón, el Señor les dice que ellos serán sacados. A ellos ha llegado la destrucción. Verso 7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Los días de la retribución. Es interesante cuando usted observa que el Señor Jesucristo mencionó este aspecto en la tierra de Israel, allá en Lucas capítulo 21, cuando está hablando acerca de la condición de la tribulación a Israel en el tiempo de la tribulación.
El Señor lo dice también allá. El profeta lo está diciendo acá. Han llegado los tiempos de la retribución. La retribución es la ley de la siembra y la cosecha. Recibirán lo que sembraron. Su maldad es la que ha de traer sobre ellos. Porque dice el Señor, necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y gran odio. Necio es el profeta, como una persona que no entiende, es aquel profeta que habla por Jehová. En medio de esa nación pecaminosa, donde la maldad era tan grande que las palabras de los profetas venían siendo palabras necias para ellos. ¿Cómo es que estamos en gran prosperidad? ¿Cómo es que tenemos tan grande bendición? Y ellos nos dicen que nosotros vamos a ser castigados. Por eso el profeta venía a ser como un necio en medio de ellos. Insensato el varón de espíritu, a cual el Señor hablaba y traía palabras a ellos. Pero todo esto es a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Versículo 8. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Así trató el pueblo a los profetas del Señor. Recuerda al profeta Amós. Cuando llega allá a la tierra de Efraín y comienza a profetizar en Betel, y aquel sacerdote le dice, vete, no profetices más aquí, ve, come tu pan en paz allá en tu tierra. Porque ellos rechazaban. Para ellos lo que un profeta podía decir no tenía sentido, porque ellos estaban en otra condición. Cuando aquel hombre le dice, vete al sacerdote el sacerdote Amasías le dice al profeta Amós que se fuera y que no profetizara. Así está esto que dice el Señor. Porque el profeta dice que es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Hermano, hermana, todo aquel que se quiera ceñir a la palabra de Dios vivirá de una manera diferente a lo que vive la mayoría. Todo aquel que se quiera ceñir a la palabra de Dios lo van a ver como alguien demasiado radical, quizás lo verán como alguien demasiado dogmático. Pero eso es lo que el Señor está mandando. Es lo que sucedía en Israel en medio de tanta maldad. Los demás lo miraban mal. Estoy pensando en el profeta Ezequiel. Cuando el Señor le dice, no te oirán, ni te creerán, pero sabrán que hubo profeta en Israel. Sabrán. No tendrán otra manera de verlo más que decir, aquel decía la verdad. Eso es lo que el Señor está poniendo acá. Cada uno de nosotros, hermanos, puede pensar cómo el Señor está viendo a este pueblo que le ha amado, pero ellos le están menospreciando. Versículo 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Mire, han llegado a lo más bajo de su corrupción. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí cuando yo leo el libro de los jueces y la historia de Gabaá. No pensé que hubiera tanta maldad. Cuando leo la historia
de este levita y su concubina, de eso está hablando ahí, que llega a la tierra de Benjamín y aquellos hombres vienen a la casa y la rodean, saca a la concubina y abusan de ella toda la noche hasta dejarla muerta. Y la insensibilidad. Cuando yo leía esa historia, o cada vez que leo esa historia, puedo observar qué corazón más oscuro, más malo, ¿verdad? Quizá una expresión salvadoreña para decirlo. Porque aquellos hombres tomaron, y todo lo que desencadenó eso, el levita agarra a su concubina, la echa al asno y lo lleva a su pueblo, llega a su casa, la parte en 12 pedazos y reparte los pedazos por las 12 tribus de Israel para mostrar la maldad, la corrupción, el pecado de aquel pueblo. Así, dice el Señor, ha llegado Israel, como han llegado hasta lo más bajo, verso 9 estoy, en su corrupción, como en los días de Gabaa. Cuando Israel se dio cuenta de cuán grande es la maldad del hombre en su corazón. Aquel hombre tomó aquel cuerpo, lo partió y lo repartió entre todas las tribus. Se indignaron. Las demás tribus se indignaron. Solo le estoy parafraseando la historia que usted va a encontrar en el libro de los Jueces. Se indignaron al ver tan grande maldad que los benjaminitas habían hecho en la ciudad de Gabaa. Que se reunieron y mataron a todos allá hasta dejar que casi desapareció la tribu de Benjamín. Esa es la condición del pueblo ahora, como en los días de Gabaa ha llegado su corrupción. Maldad en su corazón. El Señor habla de cómo encontró a Israel, verso 10. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. En su principio, vi a vuestros padres. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Dice que los dio como uvas en el desierto. Así los halló. Como la fruta temprana de la higuera en su principio. Pero dice el mismo verso, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Mire, otra historia de años atrás del pueblo de Israel. La historia de Baal Peor. Baal Peor es la manifestación de la maldad en el corazón del pueblo de Israel, del deseo desmedido por la atracción sexual. Eso es lo que pasó en Israel, en Baal Peor. Los que han estudiado la historia o los que hemos estudiado la historia acerca de aquel profeta Balaam. Este es el resultado de la maldad de ese profeta. El profeta llegó y quiso maldecir a Israel, el Señor no se lo permitió. Pero el profeta le dijo al rey ahí y le dio este consejo, que le hiciese que las mujeres madianitas se pudiesen acercar a ellos y llegarse a ellos, y así haría que el pueblo de Israel adorase a sus dioses. Y así fue. Cuando observamos en la historia de ahí en el libro de Números capítulo 25, 24 y 25,
encontraremos cómo Israel fue llevado tras la sexualidad y el Señor tuvo que hacer una matanza de israelitas en aquel lugar. Dice el Señor acá, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Mire, no hay mayor perversión que apartarse del Señor para la maldad. Apartarse del Señor para la maldad. Estos se apartaron del Señor para hacer maldad. Eso es lo que Israel hacía. No solo es el hecho de apartarse del Señor, sino es el hecho de apartarse del Señor para. Según ellos, agradaban al Señor de alguna manera, como lo hacían los griegos, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, en el caso en el aerópago, donde Pablo puede acercarse y observar. Bueno, aquellos tenían tantos dioses que para no equivocarse, tenían un altar al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, sin saber. Así era Israel. Pretendía en tanta maldad en ellos tener un espacio pequeño para el Señor y era de mayor abominación. Por eso es que el Señor les está diciendo, este pueblo desde tiempo atrás se aparta tras los dioses paganos. Ellos acudieron a Baal Peor. Mire todo lo que Israel está cosechando hasta el día de hoy es por su desobediencia al Dios verdadero. Así podemos ver cómo Dios observa a su nación, cómo la sacó de en medio como uvas en el desierto. En el versículo 11 ahora observaremos cómo es la condición del castigo, cuál es la situación, es la mejor palabra, del castigo que tendrá Israel. Primero dice que la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. El Señor ha de detener el crecimiento de la nación. Eso es lo primero que Él lo está diciendo acá. No habrá nacimientos, no habrá embarazos, no habrá concepciones. No concebirán. ¿Por qué? Porque los está castigando como nación. Israel ha ido siendo reducido hasta llegar a un grupo pequeño. Mire, uno de los aspectos que podemos observar es que el Señor, aún los hijos, versículo 12, que ya estaban, dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. El Señor iba a castigar a todos por su maldad, porque Él está viendo. Esta será la situación de Israel, es aún en día. Dice el versículo 13, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Tiro es reconocida por su hermosura, ¿no? Un lugar hermoso, dice acá, delicioso. La palabra que el Señor utiliza acá, Efraín, y según veo, semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero ¿qué pasará con ellos? Sacará a sus hijos a la matanza. El profeta ahora declara del versículo 14 hasta el versículo 17, es una oración o una expresión que el profeta hace. Y les habla acerca de, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal.
Ahí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Pero termina, y es donde quiero detenerme, el verso 17. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Es una profecía ya cumplida. Desde el día que el rey de Asiria llegó a conquistar Israel, hasta este día Israel no se volvió a juntar como nación completa. Cuando todos vienen delante de él, de Jerusalén, perdón. Cuando lleguemos al libro de Ageo, Zacarías, hablaremos un poco de lo que pasó con Nehemías y Esdras, o Esdras y Nehemías, porque Esdras es mayor que Nehemías. Y veremos cómo Israel se fue juntando cuando volvió la tierra del cautiverio, pero llegó a juntarse y todas las tribus de Israel buscaron representación ahí. Y lo veremos, ¿verdad? No quiero adelantarme porque tampoco lo he ido a ordenar, solo lo tengo en el pensamiento. Es de esa manera que el pueblo de Israel hasta el día de hoy anda errante de nación en nación. Las Naciones Unidas ha reconocido la nación de Israel, pero no significa que todos los israelitas se han ido a vivir a Israel. Se considera que no hay ni el 50% de los que viven en Israel son israelitas. Porque no es el tiempo aún de que el Señor recoja a su pueblo. Todavía no lo es. Pero aquí el Señor dice, mi Dios los desechará porque no le oyeron. Amados, cuando observamos entonces, y esto es para nuestra meditación, el Señor nos está advirtiendo en nuestras vidas. De las experiencias de otros debemos de aprender, porque eso utiliza el Señor hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Debemos de prestar atención a su palabra, obedeciéndola. Por esa razón, cuando nuestro Señor viene a demandarnos, nos va a demandar de acuerdo a la responsabilidad que se nos otorgó. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque su palabra se ha dado a conocer a nosotros. Todos tenemos conocimiento de lo que Dios quiere. Y todos podemos llegar a hacer lo que Dios quiere, porque todo lo ha dejado en su palabra. La exhortación es prestar atención para no terminar como aquel pueblo desarraigado de su lugar por su desobediencia, porque no oyeron a Dios vivo y verdadero. Así que, amados, ahora podemos solamente observar todo lo que Israel está ahora por producir, o por cosechar, para así es la palabra, por cosechar. En el capítulo 10 observaremos cómo el Señor vuelve a traer cuál es su condición espiritual. Así que le invito a que lea el capítulo 10 esta semana y piense algunos aspectos sobre ese capítulo. Porque otra vez les vuelve a traer su condición espiritual delante de Dios. No delante de los hombres, sino delante de Dios, su condición espiritual. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder guardarnos para nuestro Dios en obediencia. Que eso es lo que Israel no hizo y es lo que nosotros debemos hacer. Que Él nos bendiga, hermanos. Amén.